Bien. Niños, no vamos a tomar mucho tiempo. Pueden ponerse en pie. No les voy a predicar hoy, aunque a los adultos sí les vamos a predicar por 1 hora. Pero a ustedes, los maestros, les toca predicar a ustedes por 1 hora. ¿Okay? Bien. ¿Cómo estamos? How are we doing? ¿Ya empezaron ustedes clases? You already started school? ¿Clases ayer? ¿No? ¿Cuántos han empezado? How many of you already started school? How many? ¿Clases? Sí, algunos ya empezaron. Ah, ok. ¿Cuántos empiezan next week? La próxima semana. Ok. ¿Cuántos empiezan de aquí en 3 semanas? 2 semanas. ¿Sí? Bien. Niños, es muy importante. This is very, very, very important that you behave. Okay? That you behave everywhere. Okay? Listen to your teachers. And try to study. Leave the TV alone. And leave the games alone. Leave your cellular or your tablet alone. Okay? Because if you watch too much TV, if you play a lot in your phone, you're not going to be able to study. If you don't study, you're going to be... What? What are you going to be if you don't study? What do you think you're going to be? What? Couch potato. Bueno, estaba mejor porque la que yo decir iba a ser un burro. Sí. Bien, es que los mexicanos decimos, si tú no estudias vas a ser un burro, vas a ser burro. Entonces estudia para que no seas tan burro. Okay, o no seas tan burra. Pero okay, so it's very, very important you guys study, okay? Do your homework. See, the first thing when you get home, what you have to do? Don't TV, don't play, don't nothing. The first thing you have to do when you get home, what? Do your homework. Okay, yeah, you do your homework, okay? En cuanto llega from school, because otherwise se van a entretener, se les va a olvidar, y, okay? So, yo sé que ustedes son niños inteligentes. ¿Okay? Yo sé que ustedes son niños sabios. Sé que ustedes tienen una sabiduría grande. Yo sé que ustedes van a llegar a ser unos niños excelentes, porque ya lo son, pero llegarán a ser unos jóvenes, ¿sí? Y unas damas y unos caballeros llenos de la gracia del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pido por todos estos niños, Señor, que están aquí presentes. Nos faltan varios niños, Señor, pero los que están aquí presentes, bendíceles, Señor, y van a ir a su salón de clase. Usa a los maestros para que ellos puedan impartir enseñanza de tu palabra, Señor. Y la mitad de niños que nos faltan, allá donde se encuentran, guárdalos también. Gracias por la oportunidad que cada uno de estos niños tuvieron el día de hoy de llegar a tu casa. Amén. Bien, niños, caminen. Como ustedes ven, nos falta la mitad de niños, pero gracias al Señor por los que llegaron el día de hoy. ¿Cuántos saben de que Dios es digno? La Biblia nos enseña mucho al respecto. Y a mí me gusta cantar ese canto, porque ese canto de tú eres digno. Si usted va al libro de Apocalipsis, esta es palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, si usted quiere, vaya al libro de Apocalipsis y luego vea el capítulo 5 y el versículo 9. Este canto es parte de ese texto bíblico de Apocalipsis 5:9. Inclusive usted en su casa ya lo puede cantar. ¿Qué le parece? Vamos a cantarlo. Amén. ¿O cuál otro? ¿Qué es el otro? El que tengas ahí, cualquiera de los dos, porque hay dos cantos que tú eres digno. Y entonces David dice, a lo mejor el otro, el que sea, pero ¿qué le parece? La verdad que Dios es digno. Eres digno de abrir, sí, ahí esa los sellos
Señor, Estamos cantando la palabra. eres digno, y a mí lo sé, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios. Esa palabra sí puedes decirla. Él es digno, Él es digno, Él es digno de a mí. Lo Señor, 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 Él es digno de a mí. Lo Señor, fuiste inmolado por tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es el canto de gloria a Ya que están en pie, ¿por qué no aprovechamos y abrimos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 21? Mateo, capítulo 21. Y vamos a ver el versículo 23 al 24. Cuando lo tenga puede decir amén. Mateo 21, 23 hasta el 27. Son pocos versos, pero vamos a ver qué Dios tiene que decirnos el día de hoy. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así, de la siguiente manera, en Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestan también, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá:
¿Por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en estos momentos, aquí estamos, Señor, para exponer tu palabra. Y si te place, oh Dios, usarme como un portavoz, heme aquí. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, ha sido escrita con el propósito de hablar a nuestras vidas, de transformar nuestros corazones, Señor, de redarguir nuestros corazones, de hacernos saber la importancia que es servirte, caminar hacia adelante, Señor, siempre con la esperanza de un día poder tener la vida eterna. En estos momentos pedimos, Señor, que esta atmósfera, los aires estén limpios, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar lo que tú tengas que decirnos el día de hoy. Sabemos, Señor, que en medio de estos tiempos que estamos viviendo, tu palabra apremia, tu palabra es importante, Señor, que sea proclamada, pero también que sea puesta en práctica y que podamos vivirla. Ayúdanos, Señor, en estos momentos. Amén. Bien, puede sentarse y bendiga a su hermano. Bendícelo, salúdalo. Y observamos aquí que es el principio del discurso en el Monte de los Olivos. Aparentemente tuvo lugar en el Monte de los Olivos. Y parece que fue la última semana de su ministerio antes de ser llevado a la cruz. Y precisamente se cree que fue expuesto este discurso en el Monte de los Olivos desde esta porción que damos lectura en precisamente unos versos antes hasta el capítulo 25. Se cree que el día martes el Señor se pasa todo el día, casi literalmente todo el día, enseñando y hablando. Y allí en esta porción, del capítulo casi 21 hasta el 25, tiene mucha enseñanza. Entre una de ellas está hablando y enseñando de los últimos días. Pero antes de hablarle de los últimos días, ¿qué es lo que iba a acontecer? El Señor quiere tratar directamente con el corazón. Y no solamente con el corazón de sus discípulos, sino que quiere tratar con el corazón de aquellos que decían que eran religiosos, que decían que servían a Dios, que decían que representaban a Dios. Y por lo tanto, Él empieza a enseñar. Pero mientras Él empieza a enseñar, hay un grupo de religiosos. Ahora, una repentina lectura de esta escritura le abre a uno los ojos en cuanto a la gran tragedia y problema de quienes se autojustifican y persisten en la incredulidad. Y aquí observamos a estos líderes religiosos que le hacen algunas preguntas, y estas preguntas son preguntas cauteosas. Cristo fue muy vigoroso en atacar la justicia propia. ¿Por qué? Porque estos líderes religiosos, sacerdotes, escribas, saduceos, estos se cualificaban como personas justas, como personas correctas. Y yo no sé si está prendido este micrófono. ¿Sí? Yo no sé si me escuchan mejor así.
Pero bien, ¿qué le parece? ¿Pueden escuchar? Y si no, le pondremos quizás más volumen. Bien, ahora, y observamos aquí que estas personas, después que ven lo que Jesús hace a través de su ministerio, lo que Jesús enseña a través de su ministerio, las obras que Él hace a través de su ministerio, los milagros que Él hace a través de su ministerio, como que en vez de que les ayudara a estos hombres que tenían conocimiento de la palabra de Dios, reaccionaran y creyeran que en realidad Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Redentor del mundo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estos hombres, conocedores de la Biblia aparentemente, conocedores de la ley, empiezan a interrogar a Jesús y empiezan a atacar a Jesús. Y lo que estaba pasando era de que ellos, número uno, creían que eran mejor que los demás, porque eran, entre paréntesis, creyentes, conocedores de la Biblia, y creían que eran mejor que los demás. Otra de las cosas era de que se creían autosuficientes. Como tenemos conocimiento, como estamos en el templo, como vamos al templo seguido y estamos allí siempre en el templo, entonces nosotros somos justos. Nosotros somos los candidatos de llamarnos hijos de Dios, de llamarnos que somos los que cumplimos la palabra de Dios. Nosotros somos mejores que los demás. Y ellos tienen esa actitud, se autosuficientes, se autoestiman, se autojustifican. Pero ¿qué pasa? Jesús mirando el corazón, y no solamente mirando el corazón, sino mirando la actitud, no solamente mirando la actitud, sino mirando las obras, no solamente mirando las obras, sino escuchándoles hablar, Jesús se da cuenta que en realidad quiénes eran. Número uno, aquí vemos a los sacerdotes, y el sacerdote representaba el templo. El sacerdote representaba la religión. El sacerdote representaba a Dios. Pero también vemos a los ancianos y escribas. Y estos representaban al pueblo, al gobierno, a los judíos, a la nación. Entonces aquí vemos dos representaciones. Los sacerdotes, el sacerdote y los sacerdotes representando a Dios, representando aparentemente la religión, representando el templo, y a los ancianos representando al pueblo común. Pero aquí ellos hacen estas preguntas y podemos observar, si nos da el tiempo de ver 6 tratos o 6 acciones que tienen que ver con la incredulidad obstinada que a Jesús ahora condena. O sea, obstinada es terco, ¿sí? Ellos eran tercos. No solamente eran aparentemente que no creían, pero más que todo de que no creían, eran tercos en su acción de no creer a lo que Jesús estaba enseñando. Y observamos aquí que número uno, la incredulidad obstinada de los líderes. Y ese es un problema serio. Conocedores de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios, que tenían quizás 10 años, 20 años, 50 años estudiando la ley, la palabra de Dios, en el templo.
Tenían varios años. Muchos de ellos habían sido estudiosos de la ley, porque para ese entonces lógico que no tenían el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. No tenían la Biblia que nosotros tenemos hoy. Tenemos un grande privilegio nosotros, mis hermanos, de que tenemos los libros del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en nuestras manos. No tenían ellos ese privilegio. Precisamente si querían ver un libro, el libro de Isaías, tenían que buscar y ese estaba individual. No tenían esa oportunidad. Y era ese rollo, y eso paralelo, y olvídese, te necesitaba. Ahora, pero a pesar de eso, eran hombres que se habían dedicado para estudiar la palabra de Dios, para, según ellos, guiar al pueblo a que el pueblo se acercara a Dios, a que el pueblo sirviera a Dios. Entre paréntesis, ellos tenían, podemos decir, que evangelizar, que compartir la palabra de Dios, que enseñar la palabra de Dios, pero sobre todo tenían que demostrar, que testificar, no solamente con su palabra, sino con sus hechos. Pero el problema era el siguiente, de que sus palabras contradecían a los hechos. Y aquí observamos algo serio, y tiene que ver con que no conocían de la palabra de Dios, sino que conocían, pero a pesar de que conocían, no creían. Y aquí, a través de la historia, se sigue observando esta, si podemos decir, desgracia, esta acción. Conocemos de la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios, pero muchas de las veces, a pesar de que conocemos, no creemos. Y te voy a decir una cosa, es importante de que no solamente digamos creo, de que no solamente digamos tengo fe, sino que es importante de que nuestra acción diga más que lo que nosotros podemos decir. Yo puedo decir yo creo, yo puedo decir yo tengo fe, y con nuestras palabras podemos decir tantas cosas, pero del hecho al trecho hay mucho, ¿cómo? Del hecho al hecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esta es una verdad. Aquí estamos viendo a estos hombres. Y miren, fíjense lo que dice. Cuando vino él al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad? Entonces aquí observamos en esta plática que las mentes de ellos estaban codiciosas de afirmaciones que ellos estaban tratando de, podemos decir, de dar a entender. Pero vemos nosotros aquí que Jesús ve la necesidad de hablarles para que ellos puedan reaccionar. Entonces, tenían abundancia de conocimiento, tenían en realidad abundancia oportunidad para aprender la verdad, porque eran conocedores de la Escritura, pero no permitían que nada los cambiase. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero no permitían que la palabra de Dios los cambiase. ¿Por qué? Porque en ellos había autojustificación. Y este es a veces algo que se observa en medio de la iglesia en general, a través de los años que tengo como pastor, que yo llevo para 30 años de pastor. Y esos 30 años de pastor, que
Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de estar pastoreando por quizás 30 o más de 30 años. He observado que personas que vienen a los pies de Cristo se arrepienten, son transformados por la palabra de Dios, por el mensaje. Y en los meses, los primeros meses, quizás el primer año, son personas bien fervientes. Son personas que están dispuestas a ayudar, a cooperar en lo que sea en el templo. Para lo que sea, están dispuestos en todo. Las personas que vienen a los pies de Cristo el primer año, wow, tienen un gozo y quieren hacer todo, evangelizar, dar, y se dice vamos a cooperar para esto, y son los primeros que levantan la mano, y vamos a limpiar el templo, y son los primeros, y pasa el tiempo, y después esas personas que al primer año eran fervorosos y que, oiga, no podía uno decir, necesitamos, porque eran los primeros que levantaban la mano y eran los primeros que iban. Pasa el tiempo y por la experiencia, después, son con los que más tengo problema para que puedan caminar y puedan apoyar y puedan cooperar. Yo no sé qué pasa. O sea que debería de ser lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tienen más conocimiento de la palabra del Señor. Y yo no sé si el conocimiento de la palabra del Señor los hace duros, los hace que ya la lograron, que ya la hicieron, y no sé. Y a veces son con los que más se batalla, aquellos que ya tienen años en el Evangelio. ¿A qué se debe? Si debería ser lo contrario, más conocimiento de la palabra de Dios, mejor creyente. Amén. Mejor hombre, mejor mujer, mejor dispuesto para apoyar en la obra de Dios. Gracias a los hermanos Osorio que ya tienen 50 años sirviendo al Señor y son los primeros que apoyan. Amén. Allí siempre están. Y las hombres no se digan. Sí, y algunos de ustedes que también, no se quedan atrás. Podemos contar con ustedes. Leo, no. Ahora, ¿con cuántos de ustedes podemos contar? Amén. ¿Podemos contar con ustedes, sí o no? Ahora, escuche, no yo, sino que el Señor lo necesita a cada uno de ustedes. El Señor quiere contar con cada uno de ustedes. Y muchos de ustedes que ahora tienen el conocimiento, quiero decirle que usted es más útil que hace un año atrás. Usted es más útil ahora que hace 5 años atrás. Y usted es más útil porque usted está aprendiendo. Y dicho de paso, seguimos en el estudio, amén, del seminario. No se quede atrás. Es una buena oportunidad para seguir aprendiendo. Pero recuerda una cosa, que es aprender para compartir. No es aprender para quedarse con ello. Ese es el problema de muchos de los cristianos de hoy en día. Queremos y queremos y queremos y queremos. ¿Sí? Y queremos escuchar, y a veces en la radio y en la televisión. Y hay un evangelista, y allá vamos. Hay una apóstol, y allá vamos. Y hay un predicador, y allá vamos. Y la televisión, y allá vamos. Y porque queremos y queremos y queremos aprender. Pero el asunto es el siguiente. No se trata de aprender tanto. Lo que se trata es de poner en práctica lo poquito que tú sepas. Es el problema en cual estamos enfrentándonos hoy en día. No solamente Jesús se enfrentó
con esta clase de personas, sino que la iglesia de hoy en día también se está enfrentando con esta clase de personas que tienen conocimiento, pero que no quieren compartirlo, que tienen conocimiento, pero que son incrédulos, que tienen conocimiento, pero no ponen la palabra de Dios en obra. Yo no estoy hablando de esa gente, ¿verdad que no? No. Aquí no hay. Pero escucha lo que sigue diciendo. El segundo paso, observamos aquí. Precisamente, me gustaría ver un poquito de la escritura en este punto. De la incredulidad obstinada de los líderes. Allí en Mateo 27. Mateo 27. Allí observamos algo muy importante. Y es 39 y 40. Y allí vemos, en Mateo 27, dice, y los que estaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Escuche, esta gente, conocedores del ministerio de Jesús, conocedores de lo que Jesucristo había hecho, eran testigos de los milagros que Jesucristo había hecho. Pero ahora aquí se están burlando de Él, sabiendo que Jesucristo había sanado, había libertado, había dado vista a los ciegos, había resucitado a Lázaro, había transformado a hombres y a mujeres. Eran testigos de esta realidad. Sin embargo, estando en la cruz, se burlaban de Él. Si en realidad eres el Hijo de Dios, si en realidad salvaste a otros, porque tú te salvas a ti mismo. Y aquí vemos personas con conocimiento, personas que fueron testigos, ahora se burlan. Ahora se mira la incredulidad. O sea que Jesús quizás hasta hizo milagros en los familiares de ellos, en los amigos de ellos. Ahora está en la cruz y ellos burlándose y diciéndole, si en realidad eres el que dices tú que eras, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas? Dese cuenta que esa gente que está diciendo eso era gente que tenía conocimiento, amén, de lo que Jesucristo había hecho, que en realidad era el Mesías, que en realidad había poder en sus palabras y en sus acciones. Observamos, segundo punto, la incredulidad rechaza a Cristo. Ese es el problema. ¿Cuándo se rechaza a Cristo? Cuando no hay credibilidad. Cuando la incredulidad trata a Cristo con desconfianza. No presenta atención a lo que dice y hace. A pesar de todo lo que Cristo ha hecho al hombre, ¿qué pasa? Lo niega. Prefiriendo unos años de placer. La incredulidad siempre interrumpe. ¿Sí? Cuando hay una persona incrédula, esto interrumpe el espíritu de fe. Impide, obstaculiza, perturba, interrumpe. En cierta ocasión el Señor Jesús está haciendo milagros y llega a un lugar y no puede hacer milagros. ¿Por qué? ¿Han leído esa parte? Dice que no pudo hacer nada allí. ¿Dónde? En Capernaum.
¿Por qué? Por la autoridad. Pero ¿sabe por qué en realidad no pudo ser? Escuche, porque esa gente sabían quién era Jesús, hablando personalmente. ¿Sí? Lo conocían desde niño. Por eso hace muchos años, cuando Dios me dio la oportunidad de empezar a pastorear la primera iglesia, yo tuve problemas allá en los 80s, en 1980 y ya se me olvidó, 84, así. Cuando empecé a pastorear esta iglesia, tuve muchos problemas y serios. Y hasta cierta ocasión, los hermanos de la iglesia, escuche, los hermanos de la iglesia me querían golpear. De seguro era Leo. Los hermanos de la iglesia me querían golpear. Ahora, ¿sabe qué pasa? Le voy a decir por qué. Lo que sucede es que yo me convertí a Cristo en el 70 y algo. En 1975 empecé a ser parte de esa iglesia. ¿Ok? Empecé a enseñar a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, líderes de caballeros, líderes de jóvenes, sucesivamente. Como pastor. Y yo crecí con ellos. La mayoría de ellos me conocieron como un jovencito. Entonces, cuando Dios me da la oportunidad, ellos sabían que Dios me había llamado al ministerio. Y ellos habían comprobado que Dios me había llamado. Y ellos eran testigos de mi llamamiento. No por lo que yo sabía, porque si hoy no sé nada, en aquel entonces menos. Imagínense, si han pasado como 30 años y no sé, ¿usted cree que en aquel tiempo sabía yo algo? No sabía mucho de la palabra de Dios. No tenía mucho conocimiento. Ahora, sin embargo, ellos fueron testigos de mi llamamiento. Cuando se dio la oportunidad de tomar la iglesia, porque el pastor tenía que irse, me aceptan. Pero ¿qué pasa? Lo que sucedía era lo siguiente. Yo crecí junto con ellos, crecí junto con sus hijos, los hijos de ellos. Y ellos. Entonces los adultos me miraban como un jovencito y como su hijo. Y los jovencitos me miraban como su amigo o su hermano. Y no tenía nada de respeto. No, nada de autoridad, ni me respetaban, ni los adultos, y menos los hijos. Créanme que tuve problemas. Ahora, quiero enfatizar en que porque me querían golpear, porque si no van a decir aquí, ¿no? ¿Y saben qué? Por algo tan simple. Los hijos de ellos eran jovencitos, ¿sí? Y cuando estaban en servicio, los jovencitos burlándose y haciendo allí sus pantominas, no danzaban, sino que bailaban y hacían tantas cosas. Y por fin un día me cansaron, les llamé la atención. Eran 2, 3 de ellos. Les hablé fuerte. Ya les había dicho, pórtense bien. Si ustedes van a alabar al Señor, hay que alabarlo con bien, con respeto. Y o sea, este es una iglesia, pero podemos alabarle al Señor, podemos danzar, pero no es un salón de baile para que ustedes estén bailando, porque lo usaban como burla, bailando, no danzando. Y eran jovencitos. Por fin me cansan y les llamo la atención. No les hubiera dicho nada. Se ofendieron, casi lloraron y van y le platican o llaman, yo no sé cómo estuvo. El asunto está que le comunican a sus hermanos más grandes, a sus papás, y se me arma. Ahora, gracias a Dios que allí en la iglesia había un hombre así como Lalo. ¿Cuántos conocen a Lalo? ¿Sí?
Y yo sin darme cuenta, yo no me di cuenta. Sino que este hermano y otros, 2, 3 más, se dieron cuenta de que venían los hijos ya más grandes, algunos de ellos casados, venían con el propósito de golpearme, así como lo oye. Pero gracias al Señor que eso es malo. Y otros 2 más se dan cuenta y los detuvieron. Ahora, gente, y esta gente era con conocimiento. ¿Sí? Esta gente era de los más antiguos allí en la iglesia. Los hijos casi habían nacido en la iglesia. ¿Aló? O sea, esos niños crecieron en la iglesia, ahora ya eran los jóvenes. Los padres eran líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia, oficiales de la iglesia. Pero quiero decirle una cosa, que el conocimiento es importante, pero lo más importante es de que ese poquito o mucho lo pongamos en práctica. Y que en ningún momento nos creamos autosuficientes. Porque la verdad no lo somos. Yo les digo, hace 30 años no sabía y casi estamos en la misma después de 30 años. Es que nunca puedes decir que sabes. Y tampoco puedes dar de que sabes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que más sabe que tú. ¿Verdad? Entonces no tiene caso. Sí, yo no puedo hablar a ustedes con palabras y estudiar palabras y hablar. Pero, ¿de qué sirve? Si de lo que se trata es de que les hable simple, ¿sí? Para que la palabra de Dios haga efecto en la vida de ustedes. Amén. Y aquí observamos a estos hombres que, ¿qué pasa? La incredulidad rechaza a Cristo. Y eso es lo que sucede. La incredulidad impide, obstaculiza, perturba y interrumpe y impide que la presencia de Dios se manifieste y que Dios haga milagros. Jesús no hizo milagros allí. ¿Por qué? Porque lo conocían. Y el conocimiento es importante, como mencionamos, mas sin embargo, ¿qué sucede? Ahora, lo que vemos aquí es de que si ellos conocían y si ellos sabían quién era en realidad Jesús, deberían de tener fe, creer aún más por lo que habían visto. Pero ven, vamos a ver el punto número 3, porque no creo que vamos a abarcar. La incredulidad cuestiona la autoridad de Cristo. La incredulidad golpea la esencia misma de la naturaleza de Cristo. Duda de su autoridad, duda de quién realmente es. O sea, la incredulidad te pone duda. Y observamos de que estos ancianos y otros escribas que tenían conocimiento, pues por un lado de nada servía. La fe que no entrega la vida no es sino una aceptación mental y superficial. O sea que lo que quiere decir es que si tú has creído, fíjate, qué tremendo, que si tú has creído, tú tienes fe y has creído en Jesús, ¿sabes qué sucede? Sucede que cuando tú tienes esa fe y que tú has creído, te entregas totalmente. ¿Sabías eso? Totalmente. Cuando tú has creído y tienes fe en que Jesucristo es tu Salvador, tu Redentor, te entregas totalmente. Corazón, mente y todo. ¿Sí? O sea que no es solamente una parte. Este tiempo es de Cristo, pero este tiempo no.
este dólar es de este no, este y este sí, esto no. Ya esta parte del cuerpo es de Cristo y esta parte no. Y por eso que no sé si usted ha mirado un dibujo que tiene mucho que ver, ¿sí?, con dónde está Cristo. Que hay 3 clases de hombres. Y lo ilustran poniendo un corazón. Entonces, Cristo, una crucecita, está fuera de ese corazón. Después ponen otra ilustración y Cristo está en el corazón. Después ponen otra ilustración donde Cristo está, ¿dónde? ¿Dónde? En el centro del corazón. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿Está en tu corazón? Amén. Está en nuestro corazón. Amén. Pero ¿en qué parte de tu corazón? Aleluya. ¿En qué parte de tu corazón está Cristo? Yo sé que está en tu corazón. ¿Pero dónde? ¿Al lado? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿O en el centro? Y eso es lo que se está requiriendo en esos días. En que no solamente tengamos a Cristo en nuestro corazón, sino que sea Jesucristo el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida, el diario vivir. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Amén. Pero ¿qué sucede? Sucede que vivimos, pero vivimos para nosotros. Sí, y nos enfocamos y nos esforzamos y hacemos esto y hacemos lo otro para nuestro propio beneficio. ¿Sí? Y qué bueno que ustedes hacen el esfuerzo de llegar a la casa del Señor. Y qué bueno. Y hay ustedes si no lo hacen. El de esforzarse llegar a la casa de Dios. Qué bueno. Pero recuerde una cosa, que allá afuera están los amigos, los parientes, los familiares y los vecinos y gente que necesita estar aquí también. Usted necesita estar aquí en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque usted demuestra, cuando usted entra por esa puerta, usted está demostrando que en realidad Jesucristo es el centro de su vida. Y que todo lo que se relaciona en su diario vivir, Jesucristo. Amén. Y todo lo que usted trata de hacer es para Jesucristo. Todo lo que usted dice es glorificando el nombre de Cristo. Lo que usted dice, lo que usted hace es glorificando el nombre de Cristo. Amén. Y es por eso que diariamente no solamente es parte de esta semana sí y esta semana no, este día sí, esta semana, este día no. No, sino que es un diario continuo de que Jesucristo en realidad es la razón por la cual yo y usted vivimos. La razón, la razón por la cual usted y yo nos movemos. Amén. Lo que decimos, lo que hacemos, es porque Cristo en realidad es parte de nuestra vida. Y eso es lo que se está necesitando en estos días. Amén. Hombres y mujeres, que no solamente tengamos conocimiento, y dicho de paso, yo les exhorto a ustedes a estudiar la palabra de Dios. Agarrar los exhorto, los animo. Tenemos el seminario aquí en la iglesia. Es una buena oportunidad para que usted estudie y los que están empezando, que se han apuntado y que están ahí, sigan. Pero esperamos terminar pronto para que aquellos que no pudieron en esta ocasión, cuando terminemos el próximo año, los demás puedan ser parte de ese estudio también. Es importante, sí,
Pero recuerde una cosa, de que usted se prepara para servir mejor al Señor. Usted se prepara para creer mejor en el Señor. Usted se prepara para compartir lo que usted ha recibido de parte del Señor. Es muy importante, sí, pero también es apremiable el que hoy más que nunca nos esforcemos para poder compartir lo que Dios nos ha dado. Pero vemos y seguimos viendo, punto número 4, la autoridad tiene que responder al interrogatorio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aquí los líderes, los sacerdotes preguntan a Jesús, y la autoridad debe de enfrentar las preguntas de Cristo. Tiene tanto el derecho de preguntar, o sea que Jesús tiene el derecho de preguntar. Usted tiene el derecho de preguntarle a Jesús. ¿Está de acuerdo o no? Usted tiene el derecho de preguntarle a Jesús. Pero también recuerda una cosa, que Jesús está también para preguntarnos a nosotros. Yo no sé si captó esto. Jesús está dispuesto y propuesto, y Él puede preguntarnos lo que Él quiera. ¿Escuchó? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. ¿Ven? Él es el que gobierna nuestras vidas, y Él nos puede preguntar lo que Él quiera a cada uno de nosotros, porque es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Ahora, pero la pregunta es la siguiente: ¿le preguntas tú a Jesús? ¿Te atreves tú a preguntarle a Él? Pero ¿sabes qué? Muchas veces no le preguntamos a Él. ¿Sabes por qué nos atrevemos a preguntarle? A interrogar. Decir, Señor, ¿por qué no pasa esto? Señor, ¿por qué no pasa esto? Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué no haces esto otro? ¿Sabes por qué nos atrevemos? ¿Por qué? Porque no hay credibilidad en nosotros. No hay fe. No creemos. Y por ello no nos atrevemos a preguntarle, a interrogarle. Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué no haces esto otro? Tanto que he estado orando por esto, tanto que he estado orando por esto otro, y tú no haces nada. ¿Te atreves a preguntarle a Jesús así? ¿Te atreves? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros mismos nos respondemos. No recibo, porque la mera verdad no creo, porque la mera verdad no tengo fe. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque tú crees que Jesús no va a realizar el milagro en tu vida que tú necesitas. Jesús no va a realizar la obra que tú necesitas en tu vida. ¿Tú crees que Jesús no va a ayudarte? ¿Tú crees que Jesús no va a responderte? ¿Tú crees que Jesús no quiere bendecirte? ¿No quiere sanarte? ¿Protegerte? Y darte lo que tú necesitas. ¿Crees que Jesús no quiere? Él quiere. Pero te atreves a decirle, Señor, ¿por qué no lo haces? Señor, ¿tú no quieres? Mira esto, mira lo otro. Te atreves a preguntarle. Pero yo creo que muchos de nosotros no nos atrevemos a preguntarle, ¿por qué no haces esto? Porque automáticamente la respuesta nosotros mismos la tenemos. ¡Aleluya! Y hay unos textos, no te lo voy a leer, pero guárdalo allí, es Lucas 7:29 y Juan 10:41 al 42. La incredulidad causa triple pecado y culpa. Ahí está el problema, que en la incredulidad es causante de que no estemos dispuestos a temer
a Dios. ¿Por qué? Porque como no creemos, no tememos a Dios. Pero en esta tarde quiero terminar con esto y voy a dejar este punto, pero quiero decirles lo siguiente. En cierta ocasión, allá en el libro de Juan, en el capítulo 20 de Juan, y más directo el versículo 27, Tomás, uno de los discípulos, había estado con Jesús. Resucita, después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos. Sus discípulos lo ven, hablan con él, pero Tomás no está allí. Los discípulos le confiesan a Tomás: Tomás, hemos visto a Jesús. Jesús ha venido y ha platicado con nosotros, lo hemos visto. Escucha, Tomás, ¿era creyente o no era creyente? Era creyente. Era uno de los discípulos, era uno de los apóstoles, era uno de los que anduvo con Jesús. Ahora, Jesús en sus enseñanzas tuvo que mencionar algo al respecto de que él iba a resucitar. No lo entendieron, como nosotros leemos la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando él se aparece, Tomás no está. Y si eso sucede, entonces yo voy a creer. Sucede que pasa quizás unos días, no sé, y están otra vez reunidos. Y en esa reunión está Tomás. Y de repente llega Jesús, ¡pum!, se aparece. Los discípulos, a ver. Y entonces Jesús directamente se dirige a Tomás. ¿Quién era Tomás? ¿Era un creyente o no era creyente? Era creyente. Pero se dirige a él y dice: Tomás, porque me vistes, creíste. Bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron. Y aún más, te voy a decir algo. Y no seas incrédulo, aleluya. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué Jesús le está diciendo y no seas incrédulo sino creyente? Porque Tomás era creyente o no era creyente. Era creyente. Pero entonces, ¿por qué Jesús le está llamando la atención? ¿Por qué? Si él era creyente, pero no creía. No. ¿Era creyente o no era creyente? Sí era creyente. ¿Creía o no creía? No creía. ¿Era discípulo de Jesús o no era? Sí lo era. Aleluya. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Conoces a Jesús? ¿No dicen amén? Terminamos con en esta cita. En cierta ocasión, un hombre tiene un hijo. Este hijo está enfermo, grandemente. Y Jesús viene porque el hombre se lo pide. Y le dice: ¿crees que puedo sanar a tu hijo? ¿Crees que puedo sanar a tu hijo? Y el hombre contesta en el capítulo 9, verso 24. ¿Qué es lo que él contesta? Y con este verso terminamos. 9, 24. De Marcos. 9:24 de Marcos. ¿Qué es lo que el hombre contesta? Sí,
creo. Aleluya. Sí creo. Ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos en esta tarde se atreven a pedir esta petición? ¿Cuántos se atreven a decir estas palabras? Y se ponen en pie. Y le dicen, y levantan su vista hacia arriba. Y dicen, sí creo. Díceselo allá, a mí no, a él. Sí creo. Ayuda, aleluya, ayuda mi incredulidad. Porque si creemos o no creemos, sí creemos, pero si este hombre creía, pero él sabía que necesitaba ayuda y por eso dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Y en esta tarde nosotros podemos también decir estas palabras, Señor, ayuda mi incredulidad, porque yo sé que muchos de nosotros dudamos. Yo sé que muchos de nosotros en nuestra forma de vivir, de hablar y practicar y vivir diariamente decimos lo contrario, no creemos. Y quizás no lo dices con tus palabras, no creo, pero con nuestras acciones podemos decir y podemos demostrar que no creemos. Pero en esta tarde, esas mismas palabras que dice este hombre, sí creo, ayuda mi incredulidad. ¿Es esa una de tus peticiones? ¿Es esa una de tu oración? ¿Lo puedes tú decir sinceramente? Díceselo. Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, que tú eres mi Salvador. Habla con Él, habla lo que tú quieras. Yo creo que tú viniste a este mundo para salvarme. Creo, Señor, que en tu nombre tengo vida eterna. Y tengo el perdón de mis pecados, Señor. Creo, Señor, pero en esta tarde, quizás las ocupaciones, las distracciones, el trabajo, el mundo y lo que me rodea me hacen a veces débil. El trabajo, los problemas. Señor, sigue, habla con Él, habla, dile lo que tú quieras. Me debilito, Señor. Me debilito, Señor, en la fe, por causa del trabajo, por causa de los problemas, por causa de dificultades, por causa de necesidades. A veces me debilito. Debería de, Señor, ser lo contrario, tener aún más fe, Señor. Pero todo esto me agobia a veces y me hace fallar y dejar de confiar en ti. Pero en esta tarde, Señor, yo puedo ser como este hombre. Aleluya. ¿Qué dice este hombre? ¿Por qué usted no grita conmigo igual? ¿Qué dijo este hombre? Grítelo. ¿Qué dijo? Señor. Yo quisiera que así con tu corazón y con tu voz decide, vamos a ver, apunta conmigo, Señor, ayuda mi incredulidad. Aleluya. Creo en ti, Señor. Creo en ti, aunque todos te nieguen. Creo en ti, Jesús, aunque todos se vayan. Creo en ti, Jesús, aunque no haya lo que yo quiero. Creo en ti, porque yo creo en ti por lo que tú eres y no por lo que tú haces, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador. Mi pronto ha sido las tribulaciones, Señor. Aleluya. Y en esta tarde solamente ha sido la mitad de lo que quería decirte, pero yo creo que tú has entendido bien. Has entendido, sin necesidad de que te predique otra hora y que te mencione el resto que tenía allí.
porque sé que tú has entendido. Yes. Que tú y yo necesitamos inclusive hasta ayuda para poder creerle al Señor. Y no te sientas mal, porque así estuvieron los discípulos, así estuvieron los hombres y mujeres, tuvieron ese mismo problema.